una obra. La reproducción que está ahora en lo alto de la estación de Huagua no, ni por asomo se puede comparar con aquella, muchísimo más pequeña esta. El olor que tenía allí era el olor a sal. El agua se saltaba encima de la plataforma del muelle y se formaban los charcos y se secaba y se formaban los cristalitos de sal y se olía. Tenía un olor muy peculiar, pero sobre todo lo más que te hacía el olor de la sal. No es un olor desagradable, ¿no? Ni mucho menos, pero es indescriptible. Me llevaban a jugar allí. Y lo que yo tengo de recuerdo es el factor colosal de la escultura de Galdós, un coloso. Pero sí recuerdo que aquella plaza que tenía alrededor, desde que pisaba aquel espacio ya no jugaba, me sentaba. Y hasta inclusive me molestaba cuando otros niños que jugábamos a eso que se coge un preso y se le toca y se libera, me decían que por qué no jugaba y yo me quedaba perplejo. Pero sí se va a usted reír ahora. Aquel coloso me propuso ir a un cercado que había en la época que se utilizaban los cantos rodados, que era un canto cuadrado del color de la piedra, que no podía con el dichoso canto. Y recuerdo que lo até con una verga y con un esfuerzo terrible lo llevé a mi casa. Y con una talla con la cabeza escarchada y el martillo, empiezo a hacer una escultura. Y en la escultura me salió la cabeza de un león, algo tremendo. Pero la anécdota mayor está en cómo mi padre comprendía mi actitud y cómo mi madre, como buena ama de casa, comprendía lo que afectaba el dichoso bloque a la casa. Y me acuerdo que detrás del monumento, en dirección a la punta del muelle, a veces el mar se metía por debajo y se lo llevaba, y había un hoyo enorme que cuando el agua se metía subía por arriba y nos impresionaba, aunque un par de veces lo rellenaron, ¿no? Y después seguías para adelante y más te encontrabas el martillo, que de allí donde nos botábamos los chiquillos al agua. Había muchas cosas, había unos recovecos entonces en que tú veías como una especie de galería que no te atrevías a meter por miedo, porque no sabías lo que había. Además, un pestazo impresionante porque la gente iba a ir a hacer sus necesidades por muchos lados. Había también un nido de ametralladora. Después también había un faro de cantería, todo de cantería, no sé si había una luz o lo que era, una imitación de faro, que era muy bonito. Y luego detrás quedaba un trozo grisáceo como si fuera el lomo de una enorme ballena, que a mí me fascinaba porque había un agujero que seguramente fue hecho con algún propósito, pero que llegaba hasta abajo, y los golpes de mar soltaban por allí toda una serie de ruidos y sonidos, y cuando la marea estaba alta soltaban un chorro de agua pulverizada, por eso le llamábamos la ballena. El muelle se prolongaba hacia el este, pues a lo mejor 50 metros más o menos adentraban en el mar a partir del monumento. Y luego la forma del martillo a la derecha, hacia el sur también otros 50 metros, y finalizaba con un monolito alegórico a un hecho histórico en Gran Canaria, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero sé que decía más o menos, quizás no literalmente, pero las primeras frases decía: de este lugar partió Francisco Franco Bahamonte el 18 de julio de 1936, luego la alegoría para la salvación de España o para la libertad de la nación. Y luego tenías también el monumento a Franco, había un monolito que de la partida de este hombre de allí, que nos sentábamos allí, muchas veces veíamos unos señores que pasaban y se ponían a escupir al monumento, miraban por escupían al monumento y se marchaban. Dije, muy de régimen no podían ser. Cambió mucho desde la infancia, de ser un sitio donde la gente venía, se convirtió en un sitio donde la gente ya no venía más
y que pareció olvidado, como si hubiese olvidado a Benito Pérez Galdós como un pecado que estaba ahí. Me dio pena ver aquel monumento, cuando yo lo conocí, en tan mal estado y en el abandono que tenía tan grande, porque había suciedad, y había papel y suciedad, y luego como estaba la piedra tan carcomida por la erosión, pues daba una impresión mala, la verdad es esa. Mi impresión es esa de abandono, como que ya nadie se acordaba de aquel monumento. Y sí me acuerdo ya después que en mi casa siempre decía que habían dejado pues morir la escultura, que el mar la estaba toda corroyendo. Y que mi padre dice, don Benito siempre decía, don Benito se destruye porque el mar, la marisma se come la piedra. O sea, siempre, y luego la tristeza que le producía esa parte de falta de interés de las autoridades o de las personas por la figura de don Benito. Es curioso como alrededor de esa estatua, que casi ha pasado como algo que está ahí, pero al mismo tiempo inapercibida, y ha sido como un jalón importante en la vida y relaciones de mucha gente en Las Palmas. Durante la Guerra Civil y más tarde, hasta avanzados los años 50, cualquier manifestación pública que supusiera exaltación de Galdós estaba prohibida no solo tácitamente. Ello trajo consigo un estado de inhibición por parte de las autoridades civiles locales, que así dieron lugar a que no se atajara a tiempo la ruina de la estatua del novelista situada en el muelle de Las Palmas. Este vergonzoso ausentismo, desbordando el ámbito oficial, llegó incluso a hacerse extensivo a la ciudadanía, en la que, salvo excepciones, se asumió por inercia la interdicción que pesaba sobre el nombre del maestro y sobre su obra. A finales de los años 50, este estado de cosas fue corregido en parte, qué elección, por Pepita Serrador, al realizar de manera muy ostensible una ofrenda de flores en el monumento a don Benito y dar ocasión a que la prensa de Las Palmas destacara el gesto de la gran actriz argentina. En 1960, el 2 de mayo, animados por este precedente, Luis Jorge Ramírez y Manuel González Sosa se decidieron a intentar que un acto similar se celebrara anualmente en la fecha del aniversario del nacimiento del escritor, y para llevarlo a cabo ya ese mismo año solicitaron y obtuvieron la necesaria autorización gubernativa por medio de una instancia en la que se comprometían a que no habría otro panegírico que no fuera la lectura del poema de Tomás Morales, La ofrenda emocionada. En años siguientes, este homenaje se repitió con intermitencias, hasta que más adelante, un tiempo después de que empezara a funcionar, la Casa Museo Pérez Galdós le dio ya carácter fijo. Las fotos que aquí se ven fueron obtenidas el 10 de mayo de 1960 y, como puede verse, figuran en ellas relevantes personas de la vida cultural y social de Las Palmas. Por ejemplo, don Ignacio Pérez Galdós, sobrino carnal del novelista, don Pedro Perdomo Cedo, Agustín Millares Sal, María Teresa Prat, Janes Millares, Margarita Sánchez Brito, Ricardo Lescano, don José Rodríguez Iglesias, don Mario Pons, don Juan Sosa Suárez, Alicia Sarmiento, Mercedes G. de Linares. Cuando ya empezaron los homenajes, a él que se le iba a llevar su